cámaras y micrófonos hasta Puerto Rico con Eduardo Arroyo. Acá Eduardo, estamos. muchísimas, platícanos la ciencia del flow en la empresa familiar. Mira, a la verdad que soy un poco atrevido al, No, al, me encanta. al traer el tema. El concepto de flow ya de por sí es complejo y yo soy aprendiz principiante en el proceso. De hecho, te cuento que es una casualidad porque yo he tenido instancias en mi vida que quizás 3 o 4 donde realmente experimenté flow a la máxima. La máxima implica que quizás lo más perceptible es que el tiempo se detiene y vas como en cámara lenta. Después que me sucedió, a los años de sucederme, es que leo el primer libro de ellos y es que me doy cuenta de lo que me sucedió en aquel momento, que el mundo se me fue en cámara lenta, ¿no? Así que esa es un poco por qué llegué acá. Te cuento, ibas a decir algo, no sé si quieres No, no, que... no, no, Ah, no. ok, ok, No, perfecto. adelante. El asunto es que la historia es que me sucedió jugando baloncesto. Una vez estuve a punto de un accidente y también me pasó. Pero el de baloncesto es bien puntual porque estábamos jugando. Yo soy atrevido también en el baloncesto. Yo estoy en los 60 ya y mi liga, el promedio es 25 años. Así que es un poquito. Entonces, uno de los muchachos que juega o jugó de la Universidad de Puerto Rico, es un armador muy bueno, y nos fuimos a correr en español, no sé cuál sería el término, en fast break o que corrimos rápido con la bola, Ajá. ¿verdad? 2 nosotros y 4 en la defensa. Y en la situación, en el cuadro, había un solo espacio, una sola oportunidad de completar la jugada sin detenerla y rearmar. Y era que yo siguiera corriendo y que me tiraran un pase entre 2 jugadores que estaban en el lado izquierdo de la cancha, ¿no? Pero yo conociendo la habilidad de mi compañero, yo aposté a que lo iba a hacer, así que seguí corriendo como si el pase iba a llegar, ¿verdad? Y cuando estoy en plena carrera, viro y veo la bola saliendo de sus manos, un pase perfecto a mis manos, y voy y coloco la bola en el canasto. ¿Qué sucede? Ese tiempo, ese pase que fue ultra rápido para poder pasar entre esos 2 jugadores, tardó 10 segundos en llegar. Fue como si fuera en cámara lenta el proceso. Y nunca me Ajá. olvido porque se detuvo el tiempo y eso es exactamente una de las características a Flow a nivel máximo, ¿verdad? Flow tiene un espectro grande. Entonces la historia es que después que me interesa el concepto, empiezo a estudiarlo más y durante la pandemia, hace muchos años, yo hago una academia de liderazgo, pero la hago lo que llamamos acá en la casa, o sea, in-house, que todos los participantes son de una misma compañía. Y tengo un amigo que hace tiempo que quiere que yo haga o que yo hiciera una abierta para que sus hijos participaran. ¿Ok? Ok. Y yo no estaba muy entusiasmado con el proceso, pero caminando una noche durante el comienzo del cierre de la pandemia, pues se me ocurre incluir Flow en el proceso de desarrollo de liderazgo. Así que eso me entusiasma. Al otro día por la mañana empiezo a buscar y me doy cuenta de que ya Google lo está haciendo hace muchos años, McKinsey lo está haciendo. Así que me abrió un espacio interesante en el proceso. Y durante esos meses aprendí entonces que hay otra cosa que se llama flujo o fluir grupal o group flow, y que se recién publicó en el 2017, que tiene muchas implicaciones para equipos de trabajo, pero también tiene implicaciones para familias. Así que por eso, experimentando en la posibilidad, pues decidí compartir con ustedes lo que he aprendido hasta hoy. Excelente, excelente, Eduardo. Adelante, adelante con tu exposición. Perfecto, así que ya hicimos la introducción, voy a compartir la pantalla. Buenos Ajá. días, buenas tardes a todos los que están por ahí. Saludos desde Puerto Rico. Voy bastante rápido, si quieren comentar, me comentan. Fernando, si me puedes ayudar con las preguntas, porque no soy muy ducho en estar pendiente de las preguntas por escrito. Estoy acostumbrado a que me las hagan verbal, pero no me molesta si me interrumpen. No te preocupes. Ok, pues arranco con el título oficial, es la ciencia del flow familiar, y como dije, esto está bien en pañales.
De hecho, yo creo que hay muy poco escrito sobre el flow o fluir grupal, mucho menos sobre fluir familiar, así que probablemente esta es la primera vez que se hace una actividad mirando al flow familiar como este. Y tiene un apellido largo el título porque mucha gente puede interpretar cosas diferentes por el concepto de flow. ¿Verdad? Acá en Puerto Rico, si hablas en la calle de flow, lo asocian al género de música urbana, que en los momentos donde la música fluye y el fluir es melodioso y es casi un proceso de innovación, si lo llamamos de ese punto de vista, ¿no? Así que el subtítulo, que lo voy a explicar un poco más tarde, lo que habla es un poco de lo que quiere decir que es flow, ¿verdad? Como les hablé, lo que me trae a flow es mi trabajo de desarrollo de liderazgo, y lo que he encontrado es que lo que empezó como una exploración, yo creo que en los próximos años va a ser un requisito para el proceso de desarrollo de liderazgo, el entender flow y trabajar flow. Dicho eso, nuestra agenda son 6 pasos, que es flow, que es fluir. ¿Qué pasa en flow? Ya eso es un poquito más complicado. No pretendo ir a la bioquímica de flow, pero le voy a dar una idea un poco de lo que está sucediendo en ese momento. El ciclo de flow, qué precede y qué pasa después de flow. El concepto de flow individual, los espectros de flow, ya entra ahí el flow de familia, y abrir espacio para preguntas o comentarios al final. Dicho eso, la definición formal de flow es un estado óptimo de conciencia donde nos sentimos extremadamente bien y funcionamos de manera extraordinaria. Y la bendición de esto es que la vida es maravillosa, y lo que esto significa es que el funcionar bien y sentirnos bien no están encontrados. Al contrario, pueden ser, y se hace falta que ambos estén para sentirnos bien. O sea que es una bendición el poder ser efectivo trabajando, produciendo, y a la vez el hacer eso podemos sentirnos felices o extremadamente felices en ese momento. Así que flow es casi, lo podemos llamar una bendición biológica. ¿Y por qué flow es importante para los negocios? Aquí hay un poco de data, ¿verdad? McKinsey, la compañía internacional de consultoría, encontró que la productividad de ejecutivos que acceden o accesan regularmente el estado de flow aumentan su productividad en 500%. O sea, son 5 veces más productivos. Harvard encontró que la gente que entra en estado creativo en flow, porque hay unas vertientes de creatividad en flow, esa creatividad se mantiene en alta o prendida por sobre 3 días. Otros estudios sobre funcionamiento del cerebro encontraron que la velocidad y la facilidad de adquirir habilidades se eleva en casi 500%. O sea que somos más productivos, podemos aumentar la creatividad y la innovación, y esa también nos ayuda a aprender muchísimo más rápido. Si eso no fuera poco, también en la Universidad de Sydney estudió y concluyó que los estados de flow aumentan la posibilidad de resolver problemas en casi sobre 400%. Tan es así que uno de los inversionistas de capital más importantes de Estados Unidos, James Lavitt de Greylock Ventures, se le cita un artículo de la revista Forbes diciendo que el % del tiempo que los ejecutivos pueden estar en flow va a ser la métrica gerencial número 1 del siglo XXI. O sea que lo que estamos hablando aquí realmente, desde el punto de vista de profesional y de empresa, estamos hablando de competitividad, que muy posible la frontera de competitividad en el siglo XXI va a estar basada en la habilidad de crear y utilizar estados de flow de sus ejecutivos. Ok, dicho eso, flow aparenta ser reciente porque los libros más famosos se han publicado en los últimos 5 años, pero viene estudiándose desde el
final del siglo XIX, así que traigo esto solamente para que entiendan que no es ciencia ficción de los últimos 15 años, son estudios científicos que llevan sobre 150 años en carrera, en proceso. Y quizás Mihaly Csikszentmihalyi, en el siglo, ya en el siglo XX, es la persona más reciente que todavía está vivo, que publicó y amarró entonces la posibilidad de que los estados de flow o los procesos de fluir tengan una utilización, un espacio en los negocios, y publica el libro Good Business, donde empieza a amarrar flow a liderazgo y a productividad. Dicho eso, lo que realmente entonces hace famoso el concepto viene de otro mundo, un mundo que estaba explotando en los 80 y en los 90, que es el mundo de los deportes extremos, que hay unas historias fabulosas de cómo esas tribus de deportes extremos llegaron a aumentar dramáticamente la capacidad de las acciones físicas, que ahí se puede ver más tangiblemente el efecto de los estados de flow, y cómo esas comunidades, a través del aprendizaje común y de quizás el entusiasmo común, llegaron a romper consecutivamente, constantemente los niveles de ejecución de esos deportes. Y les traigo aquí algunos de ellos que están reseñados en los libros últimos de Flow, que Jeremy Jones, el snowboarder o que usa tablas en la nieve. Si ven en la foto de la izquierda, ese punto que hay arriba, ese es Jeremy Jones bajando en una tabla de nieve por casi una pendiente vertical, ¿verdad? Y hace 15 años uno veía algo así y físicamente lo veía imposible, y es algo que han estado manejando consecutivamente este tipo de profesional. Tenemos también más arriba a Danny Way, que es experto profesional en patineta, y si se fijan en el medio, arriba, esa es la muralla china, y ellos construyeron una rampa para él adquirir velocidad suficiente para saltar la muralla china y caer en el otro lado, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que eso ya de por sí es una hazaña increíble. Si lo ven por acá en la foto de la derecha arriba, lo ven bien pequeñito en el centro, eso es él haciendo un truco mientras salta. Y no solamente lo hizo una vez, lo hizo 3 veces, pero lo impresionante es que lo hizo con un tobillo roto, que solamente al subir las escaleras para llegar a la rampa, cualquiera de nosotros nos rendíamos al tercer escalón, y él no solamente la subió una vez, hizo la hazaña, sino decidió hacerla 2 veces más, y en esas 2 veces adicionales hizo trucos mientras estaba en el aire. El otro que está acá es Larry Hamilton. Quizás él no sea el surfer o el surfista que hace el surf con las olas más grandes, pero sí ha sido pionero en muchos aspectos, especialmente acá en esta foto, que es en las Islas Maldivas. Si ven esa ola, el grueso o el tamaño de esa ola, hay toneladas de kilogramos de peso en esa agua. Pero lo que no se dan cuenta es que donde él está hay menos de 3 pies de profundidad de agua. Así que el nivel de peligro y de precisión requerida para sobrevivir a situaciones así, pues es enorme, y están adquiridas, y lo que se profesa es que esa habilidad de poder hacer esas hazañas requiere estar en un estado de flow donde el cerebro funciona solo, no estamos pensando cognitivamente lo que está pasando, porque las cosas pasan tan rápido que si lo tuviéramos que pensar realmente de manera cognitiva, para seguir con el término, no podríamos hacerlo. Y el otro que está aquí es Dean Porter, que yo lo describo como un volador. Es uno de los escaladores más famosos de la historia, de lo que llaman free climbing o subir libremente. Pero también es uno de los pioneros, si ven acá en la derecha, en lo que se llama trajes de murciélago, batsuits. Él tiene el récord, o tenía el récord, de sobre 2 minutos volando. Si ven, ellos llevan un paracaídas pequeño en la espalda, se tiran de una altura, planean pegado a monte, cogiendo la brisa de la montaña, y después abren el paracaídas. También lo han hecho en ciudades, ¿verdad? ¿verdad? Lo lamentable es que Dean Porter lo llevó tan extremo que murió en un accidente
para llamarlo es volando, ¿verdad? Pero el punto es que la ciencia del flow adquiere relevancia y curiosidad cuando físicamente se puede observar cómo esos estados de estar, ¿verdad? De ser, o esos estados mentales logran que el ser humano siga rompiendo dramáticamente los niveles de alcance, de capacidades físicas, mediante el acceder de forma consistente a esos estados. Así que eso lo hace un poco más atractivo, más comercial, para llamarlo de ese punto. Y se escriben 2 libros, 2014 y 2017, The Rise of Superman y Stealing Fire, o Robándose el Fuego, ¿verdad? No les voy a hablar de los libros porque tardaríamos toda la mañana, pero ahí básicamente empiezan a compartir esas instancias de cómo se utiliza el flow para aumentar la capacidad física de los seres humanos, pero también en el libro Stealing Fire 2017 se empieza a abrir una ventana a lo que es el flow grupal. Y hacen el ejemplo de uno de los grupos élites de los Navy SEALs, que el adiestramiento de esos grupos pequeños, 8 a 15 personas, les toma el gobierno de Estados Unidos, les cuesta $85 millones llegar a que ese equipo se construya o se desarrolle. Pero lo interesante es que ese fluir de la efectividad de esos equipos élite depende y integran el crear lo que llamamos group flow o fluir grupal como parte crítica de las misiones que llevan a cabo. Tan es así que hay misiones donde por requisito los obligan a tardarse tiempo en empezar, por ejemplo, caminar 3 o 4 millas, etcétera, para asegurarse que les dé espacio para llegar a esos estados donde el sincronismo grupal, la conexión mental de ese grupo funciona como uno. Y es fascinante los trabajos que ha hecho el Navy en esa dirección. Ok, vamos a hablar un poquito y pueden hacer preguntas, pero me imagino que hasta ahora estamos más o menos bien. Vamos a hablar un poquito de qué realmente está sucediendo en esos estados donde somos 500% más productivos, donde físicamente podemos lograr cosas mucho mayores de las que podemos lograr normalmente, etc. No es magia. Lo que sucede en ese momento es un estado neurobiológico que se llama en inglés transient hypofrontality, en español hipofrontalidad temporera. ¿Qué quiere decir hipofrontalidad temporera? Quiere decir que por un momento, que puede ser segundos o pueden ser horas, el lóbulo frontal del cerebro, vamos a decir, se apaga, no se apaga completo, pero disminuye dramáticamente su actividad, y esa actividad, ese proceso mental cambia el funcionamiento del cerebro en ese momento, porque en ese lóbulo frontal, de entre las muchas cosas que suceden, es que el pensamiento secuencial, ordenado, la parte sistemática y la forma que nosotros definimos nuestro ser, están ahí y se apagan. Así que de un momento, el no definir nuestro ser, el no tener que funcionar de acuerdo a lo que nosotros pensamos que somos nosotros, crea unos espacios donde se llama despersonaliza, donde no tengo yo que filtrar lo que hago basado en lo que yo pienso que soy, sino que me abro a posibilidades de ser. También sucede la atemporalidad, porque también en ese lóbulo frontal es que se maneja el sentido de tiempo, ¿verdad? Y la atemporalidad, y quizás aquí muchos podemos entonces amarrar en instancias que hemos tenido flow, donde el tiempo desaparece. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado haciendo una actividad física, al que le guste la jardinería en jardinería, o nadando, o una actividad mental? Escribiendo, haciendo una presentación, preparando un informe, y hemos tenido el espacio donde el tiempo se desaparece
y cuando miramos a ver la hora, dice, wow, si estuve 3 horas ahí y parecieron 10 minutos. Pues ese concepto, esa experiencia de atemporalidad es una forma de que el flow se materialice, que la situación se vea en la realidad. Los otros dos conceptos es sin esfuerzo, y el concepto de sin esfuerzo es que como no estás tomando las decisiones cognitivamente, el flujo de decisiones es casi inmediato, y eso quizás es la parte más importante en cuanto a deportes extremos, porque la velocidad de las decisiones tiene que ser tal que si no las tomas a nivel subconsciente, lo que se percibe sin esfuerzo, no tienes el tiempo suficiente para poder reaccionar y salvar tu vida en muchos casos. Y la última, no menos importante, es que en ese estado despersonalizado, atemporalizado, sin esfuerzo, también por el mismo concepto de que rompe la lógica de nuestra estructura, da acceso a prácticamente toda la información y experiencia que hemos acumulado en nuestra vida, y nos da la oportunidad de asociar una cosa que no lo teníamos asociado con un evento, a la posibilidad de que esos conocimientos, esas experiencias sí se puedan conectar o reestructurar de manera diferente, ¿verdad? ¿Y qué impacto tiene esto? Pues tiene muchísimo impacto. Tiene el impacto de que una de las frentes de competitividad del siglo XXI es innovación. Y todo lo que se había estudiado de innovación era que innovación es un proceso. Pero esto rompe con ese esquema, con ese paradigma. Esto establece que innovación es un estado, una condición. Así que la condición de flow no solamente nos hace más productivos, nos hace más eficientes, también nos hace más innovadores. Así que amplifica la posibilidad de beneficio. Fernando, ¿tengo alguna pregunta? Déjame ver acá, estar seguro porque voy rápido. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquitito de lo que es el ciclo, un poquitito para que lo entiendan, pero nos tomaría 2 horas ir en detalle, ¿verdad? Pero el concepto es que flow o fluir es un ciclo, no es un estado eterno de ser, ¿verdad? Requiere un proceso donde entras y sales de flow. Acá tienen unos dibujos de resonancia magnética dinámica que básicamente lo que presentan en la foto de abajo, el dibujo de abajo, si ven acá, lo que está prendido en esa imagen es lo que vamos a decir, deja de activarse, y ven que aquí en Flow el lóbulo frontal está prendido porque esta imagen es de activación, los puntos son negativos, está altamente desacelerado, ¿verdad? Y en la otra imagen de arriba es las áreas donde se aceleran o se prenden en ese estado de flow. Lo que, aparte de lo que quiero decir con lo de hipofrontalidad, ¿verdad? Es que el concepto, la bioquímica, la neurología de flow ya está empezando a estar mejor y más estudiada y más quizás cuantificada. O sea, que lo que estamos hablando aquí ya tiene evidencia, base científica de lo que está pasando en el cerebro en esos estados, ¿verdad? Pero de forma rápida, lo importante de entender el ciclo es que si entendemos el ciclo, podemos buscar la forma de entrar en él, y lo que se busca o se espera, por ejemplo, vamos a decir, mi experiencia personal o mi trabajo personal, es tratar o intentar de tener la condición de entrar en 2 ciclos de fluir en el día, y a veces 3. Así que si quiero asegurarme que ese nivel de energía y ese acceso a esa información y esa capacidad esté ahí, tengo que crear las condiciones, provocar las condiciones para que en el momento que lo quiera pueda entrar en ese estado, ¿verdad? Así que en forma rápida, tiene que haber una lucha, y ahí hay un concepto que se llama el balance entre el reto y mi capacidad. Si mi reto es muy alto, por encima de mi capacidad, me trae ansiedad, y la ansiedad no me deja entrar en flow.
Si es muy por debajo de mi capacidad, si el reto es muy por debajo de mi capacidad, me trae aburrimiento. Y si me aburro, pues tampoco puedo entrar en flow. Así que el reto debe estar un poco por encima de mi capacidad para yo tener esa lucha, ese reto, de nuevo, esa posibilidad de riesgo porque puedo fallar porque es algo por encima de mi capacidad, para yo poder entrar en ese estado bioquímico de lucha que es precursor del flow. Así que si nos vemos a veces por la mañana que tenemos una tarea y tenemos 5 cosas al frente y no estamos ni seguros y preocupados de cómo lo vamos a entrar, esa es la lucha. Si la hemos diseñado bien, la lucha no es demasiado imposible, se ha dividido, compartimentalizado de una forma manejable, puedo entrar en ese tipo de lucha sin verla en un proceso ansioso, sino lo veo como un proceso retante. Luego de eso, y es lo interesante de este proceso, hay que abandonar la lucha. ¿Qué quiere decir abandonar la lucha? Tengo que dejar lo que estoy haciendo, no hacer nada que me rete mentalmente, ir a tomar un café, mirar por la ventana, dar una vuelta al bloque. Einstein agarraba un bote de remos y se iba al lago. No sabía remar, muchas veces lo tenían que traer para atrás. Pero ese espacio de soltar la lucha es importante para entonces regresar a la tarea y entrar entonces en estado de profundidad, para llamarlo de esta forma, en estado de flow. Luego del estado de flow es requisito la recuperación. De hecho, lo más importante de todo esto es estar en estado recuperado para que tu situación, a tu condición sea apta de poder entrar entonces en este estado de fluir que requiere mucha energía y requiere un sinnúmero de, vamos a decir, de acceso a bioquímicos para poder entrar en él. Así que esto es un poco lo que maneja la persona que mira flow, maneja su vida alrededor de estos ciclos. De hecho, si ven, yo tengo en mi muñeca casi siempre un sensor, pero lo que busco con esto es poder medir mi nivel de recuperación cuando estoy durmiendo, porque quiero obligarme a tener las condiciones, las rutinas de poder descansar suficiente para poder entrar en el día con energía suficiente para entrar en flow. Ok, sigo por acá. Cualquier pregunta, pueden entrar al micrófono, hagan lo que crean, ¿verdad? Rapidito, los espectros de flow. Flow puede ser muchas cosas. Puede ser microflow o microfluir. Puede ser 1 o 2 segundos donde nos movemos profundamente dentro de un pensamiento o de una acción y algo nos puede sacar de ahí, una distracción o cualquier otro tipo de condición. Y puede ser pequeño, puede ser un flow de 150, 200% de la capacidad, o puede ser hasta horas, hasta 5 veces mi capacidad normal. Aparte del flow individual, lo que se ha visto también que el mismo fenómeno ocurre entre 2 personas y se llama flow interpersonal. También ocurre en grupo, se llama group flow o fluir grupal. Y ahí es que yo estoy estirando la teoría a establecer que lo mismo puede suceder en el entorno de una familia. Las mismas condiciones que crean el flujo o fluir grupal puede ocurrir en una familia. Y también ocurre en multitudes, en ocasiones donde las multitudes toman posturas similares. Ok, voy a ir rapidito, a verificar cómo estoy de tiempo. Estamos bastante bien. Voy a ir rapidito entre las actividades o algunas de las consideraciones que hacen falta para el flow individual. Las traigo primero porque son precondiciones para el flow grupal. Así que se trabaja a nivel de individuo, porque sin el individuo tener las condiciones correctas, es menos probable que el grupo entre en las condiciones correctas. Así que vamos a hablar de algunas. Dormir, ya les mencioné eso, pero eso es tan importante que yo les hablo a la gente que trabajo, que hago coaching, etcétera. Cuando tienen hijos pequeños, yo les digo, lo más importante, después de estar seguros que sus hijos están bien, es dormir. No hay otra cosa más importante en su vida que dormir.
porque dormir nos asegura que vivimos más y vivimos más intensamente cuando estamos despiertos. Así que ese concepto de que se pierde tiempo cuando se duerme es erróneo. Se gana tiempo y se gana vida cuando se duerme. Así que es muy importante, más importante que todo lo demás. Después, el segundo concepto de hidratación. Está probado que la hidratación es quizás lo que puedes hacer que más rápido te sube tu nivel cognitivo. Así que si yo tomo un poco de agua, me hago más inteligente en ese momento. Me abre mi capacidad de pensar. Tercero, nutrición. Y hay muchos aspectos de eso que no quiero entrar. El cuarto es el ejercicio, el poder activar el cuerpo físicamente. Y si son actividades de flow físico, por ejemplo, como les mencioné ahorita, baloncesto, a mí me gusta hacer surf en tablas cortas, acostado, pues esos espacios físicos de flow te ayudan a entender mejor el ciclo y te viabilizan el entrar en esos ciclos más fácilmente cuando estás trabajando. Pero no requiere un flow físico, hay flows mentales estudiando, etcétera, que también nos ayudan a pulir, a fortificar el entendimiento de ese ciclo y se puede utilizar entonces con pertinencia a eventos del trabajo. El quinto, un poquito más complicado, pero biofeedback implica tener las capacidades de poder sentarnos a meditar o a descansar el cerebro, ¿verdad? Vamos a decirlo así, pueden ser 5 minutos de respiración. Lo que sucede es que ya está probado que si a través de biofeedback o de entender o poder medir dónde están mis señales cerebrales, yo puedo aprender a bajar las revoluciones mentales a través de la respiración y ese estado, yo poder aprender a entrar en ese estado es muy similar al estado de flow. Así que esa es otra práctica que me ayuda a yo tener las habilidades y las capacidades de respirar, bajar las revoluciones para poder entrar en flow. El sexto, ya se los mencioné, pero es tan sencillo y crítico. Se requiere ese balance de reto y capacidad. Que lo que yo tenga al frente no sea demasiado de grande. Si es demasiado de grande, repártalo, hágalo en pedazos, mire pedazos a la vez. Si es demasiado de grande, entra la ansiedad, entran todos los bioquímicos de la ansiedad y me detiene el entrar en flow. Si es demasiado bajito, me aburre, tampoco me permite entrar en flow. Así que ese balance reto-capacidad es crítico, crítico, crítico. Lo séptimo es asegurarnos que enfocamos ese tiempo, esa habilidad, esa profundidad en algo que valga la pena y que tenga impacto. Si yo quiero realmente tener impacto, no puedo dejar el día, entro en flow, pero entro en flow ¿para qué? Así que tengo que tener mi plan largo, mediano, corto plazo de cómo yo voy a avanzar las cosas que quiero hacer para asegurarme que utilizo esos estados para hacer ese impacto, hacer ese avance que tenga realidad o movimiento en lo que yo quiero lograr con mi vida. La octava, la más difícil de todas después de asegurarnos que dormimos bien, y es cero distracciones. Y en este mundo de hoy, esto es el enemigo número uno. Hay sobre 5.000 corporaciones grupales cuyo único propósito en la vida es interrumpirle a usted y llamar su atención. Así que las distracciones son enemigos del flow, así que tienen que estar seguros de que manejan las distracciones en su ciclo del día. La novena, rapidito, manejar su ciclo biológico, pues entender el ciclo de flow y asegurarse que entra en los procesos de descanso durante el día para no quemar todas las energías y poder entrar de nuevo en la tarde y en la noche. ¿Cómo usted utiliza la biología natural de su cuerpo a su favor? La décima, también cada una de estas tienen 1.000 detalles. La décima lo llamamos carga cognitiva y es las cosas que usted tiene en la cabeza. Y ahí el aprender a decir que no es crítico. El cómo asegurarse que, por ejemplo, hay veces que nos pasa, que nos llaman, nos invitan a participar en una junta sin fines de lucro.
Ya yo estoy en una, pero el que me llame es un amigo o un cliente. Y te puede decir, pero eso es 1 hora cada 2 meses. Y uno les dice que sí. Lo que pasa es que esa hora cada 2 meses no se sale de aquí. Y eso ocupa carga cognitiva y ocupa espacio que se puede dedicar para concentrar en las cosas que realmente a corto plazo son importantes y le da la capacidad a usted de ser más efectivo. Mejor llegar a su amigo, pues mira, yo no voy a estar en la junta, pero le voy a enviar un donativo cada 4 meses que lo que yo voy a ganar o lo que voy a aprovechar de ese tiempo, lo puedo ser más productivo y podemos ser más productivos ambos. Así que ese manejo de la carga cognitiva es muy delicado. Y ahí el asunto es saber decir que no. Y saber decir que sí a las cosas que le gusta hacer, que nos crean energía para entrar en flow. La 11, manejo de energía y de disponibilidad bioquímica. Ahí lo importante es asegurarse que tumba antes de estar exhausto. Si está en un estado de alta profundidad, de alta energía, nuestra disposición es a seguir. Pero si seguimos, consumimos demasiado la disponibilidad bioquímica de muchos de estos componentes y se nos hace más difícil recuperar y entrar en el próximo ciclo. Así que ahí la recomendación es tumbe mientras esté en alta. No espere a estar exhausto para tumbar. La 12 es recuperación pasiva, asegurarse que las cosas que hace para descansar sean pasivas mentalmente, pero que también sean activas desde el punto de vista de físico. Y ahí quizás la precaución más grande que tienen que tener, pensamos que ver televisión, que a mí me encanta, es una recuperación pasiva, pero hay unas áreas donde se procesa las visuales, la parte visual de la percepción, que se mantienen altamente activas durante el ver televisión y eso no nos permite la recuperación y el descanso. La 13, ya estoy terminando, lectura variada diaria. Tiene para entrar en las partes de innovación, tiene que tener acceso a otras cosas que no son las de su profesión. Así que la recomendación es leer cosas no ficción, que sean datos, que sean hechos, no de su profesión, para que en los momentos que está en flow y buscando innovación tenga herramientas o data hacia dónde acceder para buscar esas conexiones nuevas y diferentes. El 14 es incluir las relaciones interpersonales son críticas para el funcionamiento bioquímico del cuerpo. Estamos alambrados biológicamente para sobrevivir en comunidad. Y la 15, el flow, el proceso de fluir es un experimento con muestra de uno. Lo que le funciona a usted, quizás no me funciona a mí. Muchas cosas que son comunes, otras no. Así que mire, experimente con estas condiciones para asegurarse que puede manejar su vida de la forma más productiva posible utilizando flow. Último, el concepto de group flow viene a la vida en el 2017 a través de un discípulo de Mihaly, un estudiante graduado que nota que hay instancias donde el concepto de flow está presente en instancias de colaboración y se da cuenta principalmente a través de grupos de música de jazz y empieza a estudiar el concepto y se da cuenta de que esa integración innovadora y de STER, ¿verdad? Donde desaparece el tiempo, el sentido de ser, el acceso a información, la innovación, ese estado no solamente se crea a nivel individual, sino se crea a nivel grupal. Entonces abre en el 2017 con este libro la posibilidad de aplicar esto a equipos de la empresa y lo estoy yo estirando acá con la teoría de que aplica a la familia. Y acá rápidamente entonces les traigo 12 aspectos para que transfieran del flow individual al flow grupal o familiar. El primero, los aspectos de flow individual son importantes o ayudan a crear el flow grupal. O sea, si yo tengo una reunión de familia
y todos vienen sin descansar, y todos vienen desenfocados, y todos tienen 40 distracciones, pues no va a poder o va a ser muy difícil que entren en estos estados de sincronismo a nivel de grupal. Así que si yo fuese a promover el flow familiar, me aseguraba que los individuos, los componentes de la familia, también tuvieran acceso a trabajar en las condiciones de su vida individual para manejar sus ciclos de flow. La segunda es comunicación. Todas estas cosas después ustedes van a ver las que son un sentido común, pero son las que ayudan, amarrados a las condiciones, a crear los estados de flow. Y aquí lo importante es entender y respetar las motivaciones individuales, porque el cortar a la gente los saca, les mete una distracción en la cabeza y los saca de la profundidad del momento. La número 3, participación balanceada, liderazgo compartido. Esto puede ser en cualquier equipo, ¿verdad? Pero lo que implica aquí es que como la complejidad de una situación puede ser amplia, pues debemos tener el espacio para dejar que el que sepa del tema lidere el proceso o la conversación. La cuarta, comunicación abierta y respetuosa. Esa es obvia. Que tengamos cierto nivel de familiaridad, y eso lo logramos entendiendo lo que nos motiva a cada cual, pero quiero detener acá un segundito a añadir el concepto de una sola voz. El concepto de una sola voz es que mientras estemos juntos en familia, cualquier pensamiento, opinión es válida y se respeta, pero cuando estemos afuera, no vayamos vamos a decir, a irnos en contra de la voz de la familia. Asegurarnos que si vamos a diferir, diferimos cuando estamos juntos, cuando salimos de ese momento de estar juntos, no difieran de lo que la familia ha decidido. La quinta, objetivos comunes. Eso es obvio que estemos enfocados, ¿verdad? En el mismo fin, en ese proceso de flow. Y enfoque en lo importante. Aprovechar, y aquí viene el concepto de reto. Si no es importante, no hay el balance de reto y capacidad, entramos en el aburrimiento y no somos efectivos y no entramos en flow. La séptima, escuchar para entender. Eso es casi obvio, pero de nuevo va lo mismo, de que si no entendemos y consideramos, le cortamos el flujo al proceso. La 8, sí, primero, siempre. Y esta es curiosa, y esto lo hace Google. Google, si un empleado va a donde un gerente y le da una sugerencia, el gerente, su contestación tiene que ser que sí. Y si tiene alguna preocupación, la trae para juntos explorar cómo se puede manejar esa preocupación. Pero no puede contestar no. Y si contesta no, tiene que hacer un escrito de 2 páginas y publicarlo en las redes internas de Google, explicando por qué le dijo que no a un empleado. Porque ellos entienden que el decir que no tiene muchos efectos desde el punto de vista de entusiasmo y también muchos efectos desde el punto de vista del flow grupal. Y Google lleva años trabajando intensamente para manejar el flow grupal. Para darles una idea, los ingenieros de Google han estudiado que esa referencia que yo les he estado diciendo de reto y capacidad, que esa diferencia debe ser como 4% por ciclo, que debe crecer el reto como 4% por ciclo, diario, semanal o mensual, para asegurarnos que el reto se mantiene ahí y nos mantiene en ese punto dulce entre un reto un poquito por encima de mi capacidad y mi capacidad para yo seguir creciendo. El noveno, concentración, el mismo concepto, sin distracciones. Y si las distracciones nos sacan del estado, nos sacan de ese momento o esa condición mental, y posiblemente nos saquen y no nos permitan entrar de nuevo. Así que la recomendación ahí es no celulares. O sea, ni déjenlo fuera, no. Si no puedes estar en ese momento con la familia sin distracciones, hay que trabajarlo. Porque la distracción nos tumba el momento. Bien difícil por lo que hablamos ahorita, ¿verdad? De hecho, lo que se ha estudiado es que uno mira el teléfono sobre 120 veces al día.
es una adicción a dopamina, porque el poder tener interacción comunitaria vamos a decir, es una condición biológica que estamos alambrados a favorecerla. Así que el poder buscar esa conexión hace pequeños eventos de dopamina en su cabeza, en su cuerpo, y es como una adicción. Así que es bien difícil manejarlo. Sentido de control. No tengo que estar ahí. Si de alguna manera no siento que estoy aportando, no siento que es el momento, me puedo ir. Ya balance, reto y capacidad lo mencioné. Y la última, el demostrar vulnerabilidad. El demostrar vulnerabilidad puede ser cosas como estoy preocupado, nunca la familia había pasado por esto, la empresa tiene unos momentos difíciles, yo no sé qué hacer, yo no duermo con esto, porque esa vulnerabilidad crea también un sentido de compartir el riesgo individual, el riesgo de la exposición emocional al grupo, y eso le da otro nivel de reto y de balance entre riesgo, reto y capacidad. Por último, lo dije ahorita bien someramente, pero lo quería dejar hasta aquí, lo que se ha estudiado, que el mayor placer en el mundo está basado en el grupo, en el fluir grupal, en el flow grupal. ¿Por qué? Porque todo esto es un nivel de condiciones bioquímicas, que eso es el placer, y en los momentos de flow grupal es donde esas condiciones bioquímicas tienen el máximo alcance en la experiencia del ser humano. Dicho eso, quedan 15 minutos para preguntas y comentarios. Así que me detengo aquí y respiro. No sé si la pueden hacer con micrófono abierto, si la tienen, sino que la pongan en el Q&A. Si alguien quiere levantar la mano, Eduardo, muchísimas gracias por la presentación, muy claro y muy cierto lo que dices. La empresa familiar siempre hablamos que se marca en tres esferas, en la propiedad, en el patrimonio y en la empresa, pero también en lo individual, ¿no? Y entonces la ciencia del flow ataca precisamente al bienestar, a la mejora en tu concentración, en tu manera de atender las cosas. Nos pregunta Pablo Álamo que si puedes poner la penúltima diapositiva, por favor. Seguro que sí. Y Pablo, que ya es amigo mío, más todavía. Vamos a ver aquí. No sé si te refieres a esta, Pablo. Si alguien quiere hacer algún comentario, por favor que levante la mano y le abro su micrófono. Si alguien quiere participar. Sí, parece que es la que quería Pablo. Ok, yo no sé si van a estar disponibles. Yo me imagino que sí. Yo no sé si tenga forma de subirla a la presentación acá. Vamos a recopilar las 35 presentaciones y las vamos a enviar al correo que nos dejaron al momento de registrarse. Perfecto, perfecto. Y Pablo Álamo te felicita, dice que es un tema fundamental y coincido con él totalmente. Gracias. Pablo, ¿de dónde nos acompaña? No sé, ahorita él nos comentará. De México. Ahí va. De México Qué lindo. bien, muy bien. Es paisano, es paisano. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues buenísimo. Pues nada. No sé si nos puedes poner la última diapositiva donde están tus puntos de contacto, porque es un tema muy interesante. Como te digo, yo creo que es un tema que tenemos que trabajar más y más en función de esta nueva realidad, ¿no? Y de la nueva era que estamos por abordar, porque todos los temas personales, humanos, de creatividad, de concentración, del despertar de la conciencia y de trabajar todos estos puntos son fundamentales. En la mañana leía un post de Diana Torres que dice que en épocas turbulentas como estos, pues estamos como en un mar, en una marea
complicada. Pero los barcos se hicieron justamente para cruzar esos escenarios, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos nosotros en lo interno con todo este tipo de cuestiones. A mí, de nuevo, yo soy un principiante, pero la práctica y adquirir las condiciones y la disciplina me ha dado un nivel de energía. Yo siempre he tenido energía porque soy un optimista de naturaleza, pero mi nivel de energía se ha elevado 40-50% más desde que manejo mi ciclo. Y a mi edad, un elevado de energía así es impactante. No, juegas básquetbol con veinteañeros, no me digas. Ya levantó la mano a alguien, ya le permití el micrófono. Ok. Marcela, ¿nos Bien. escuchas? A ver, tengo que... Aquí ya, si puedes quitar tu micrófono, Adval SC, ya estás en la pantalla. Bueno, algo pasó, que Okay. no lo logró. Nos dice José Antonio Santana, fue una presentación espectacular y un punto de Gracias. vista muy innovador y de mucha necesidad en la realidad actual. Nos pregunta Vicente Antúnez, desde tu experiencia, Lalo, como te comentaba que se dice en México, ¿cuál es la forma más adecuada de proponer o incorporar un sistema de flow en el marco de una empresa, sobre todo la familiar? ¿Cómo empiezas con este tema? Yo creo que si me tocara hacerlo, ¿verdad? Es empezar con un ejemplo. Así que si yo soy el que quiero provocarlo, pues estudio y empiezo a experimentar y a trabajar con crear las condiciones, que en palabras son fáciles, pero en hacer los ajustes, pues es un poco más difícil, ¿verdad? Y una vez empiezo a hacer eso, yo empezaría a comentarle a los compañeros de la empresa, a compartir lo que estoy haciendo a nivel individual y por qué lo estoy haciendo, para crear un nivel de curiosidad y de gente observar cómo eso le está cambiando la vida a uno, y de ahí entonces quizás hacer grupos de estudio y ayudarnos unos a otros a provocar las condiciones. Eso es lo que yo haría para comenzar. Perfecto. Eduardo, pues muchísimas gracias. Pues nada, Se nos acaba el tiempo. De verdad, muchas felicidades. Una exposición que nos deja mucho para pensar y para asimilar. Les recuerdo que vamos a entrar a un break de una hora y unos minutitos a las 2 de la tarde de México, es decir, en una hora, a partir de ya, regresamos con el tema gestión del poder en la empresa familiar, que nos va a exponer Pablo Aure de Venezuela. Después, Mayra Ruiz de Cuba, la empresa familiar como disciplina científica, métodos y modelos. Y cierro yo con la nueva realidad, la vas a enfrentar o la vas a crear a las 4 de la tarde. Entonces, muchísimas gracias, Eduardo. Vamos a poner esto en pausa un momento y regresamos en una hora. Ojalá que regresemos todos y que inviten a sus vecinos, a sus parientes, a sus amigos, para reunirnos hoy, que festejamos a la empresa familiar en esta oportunidad. Te mando un abrazo hasta Puerto Rico, mi querido Eduardo. gracias Fernando, y muy agradecido de parte de todas las empresas familiares de Iberoamérica por el esfuerzo que ustedes han hecho por hacer todo esto, que no es fácil. Así que para mí eres un héroe, así que gracias y un abrazo a todos los que están acá. Sí, de verdad, mil gracias.